¿Qué tipo de tierra eres? ¿Sabías que Jesús en una parábola planteó el ejemplo de 4 tipos de diferentes tierras, las cuales representan los 4 tipos de corazones que hay en el ser humano? ¿Y tú? ¿Con cuál de estos tipos de tierra te sientes identificado? Bueno, soy Enzo Soria, tu servidor, y vamos a tocar este tema aquí en este video. Primero que nada, obviamente antes que todo, que Dios te bendiga muchísimo a ti que estás viendo este video. Como siempre les pido, si mi canal le es de bendición, si este video te es de bendición, te animo a que le des un like y a que te suscribas a mi canal en caso de que no estés suscrito. Y también si consideras que este video puede ser de bendición a otra persona, te animo a que se lo compartas. Por lo demás, quería pedirte disculpas si se siente algún ruido por fuera del video, ya que, bueno, hoy estamos en el mediodía aquí, donde estoy grabando este video, aquí en Montevideo, y bueno, y estoy cerca estoy en el comedor, tengo las ventanas en el patio y cerca está la calle, así que si se escucha algún que otro ruido, ya sea de ómnibus, de personas hablando en la parada de ómnibus o algo, pido disculpas. Bueno, por lo demás, vamos a entrar en el tema de hoy. Bueno, vamos a centrarnos en la parábola tan conocida como la parábola del sembrador, en la cual Jesús habló acerca de un sembrador que salió a sembrar una semilla. Y dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, estoy en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Bueno, acá podemos ver que Jesús en esta parábola nos habla acerca de un sembrador que salió a sembrar una semilla. Fijemos que acá la semilla no es diferente, no es que siembra un tipo de semilla en una tierra, otro tipo de semilla en otra tierra y otro tipo de semilla en otra tierra. No, Jesús siembra el mismo tipo de semilla, solo que en diferentes tipos de tierra. Entonces no es la semilla lo que difiere, sino que lo que difiere son los tipos de tierra donde la semilla es sembrada. Dice que habían semillas que cayeron junto al camino. ¿Y a qué les pasó a las que cayeron junto al camino? Pues bueno, las aves vinieron y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. ¿Y qué pasó? Cuando la semilla brotó, no tenía profundidad de tierra y luego salió el sol y la semilla se terminó quemando. ¿Por qué? Porque no tenía raíz en sí, porque cayó justamente en un lugar donde no tenía una profundidad de tierra, donde no había una tierra suficiente para que la semilla se pudiera brotar de forma correcta y tener la raíz suficiente para evitar que el sol justamente la quemara. Y luego dice, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea, parte de la semilla termina cayendo entre los espinos, y al crecer los espinos, esos espinos terminaron ahogando esa semilla, y por lo tanto la semilla no pudo crecer y brotar de forma correcta. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Amén.
Ahora, ¿qué significa esta parábola? Pues el mismo Señor Jesucristo lo va a explicar unos versículos después en el mismo capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a el versículo 18. Seguimos en Mateo capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que cayó junto al camino, el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Bueno, acá podemos ver claramente cuál es el significado de esta palabra. ¿Qué nos dice esta palabra? Bueno, primero que nada, el sembrador es Jesús. La semilla es justamente la palabra de Dios. Y las tierras vendríamos a ser los 4 tipos de personas a las cuales nos enfrentamos a la hora de compartir el Evangelio. Obviamente Jesús es el sembrador, pero cuando Jesús asciende a los cielos después de su muerte y su resurrección, ahora Jesús le dio a la iglesia la misión de ir y evangelizar a todas las naciones, o sea, a todo el mundo en general. Y obviamente ahora quienes vamos sembrando la palabra, quienes vamos sembrando la buena semilla, somos nosotros. Ahora, ¿cuáles son las tierras? Bueno, dice la palabra que hay semillas que caen junto al camino y vienen las aves y se las comen. Estas serían este tipo de personas que cuando les predicamos el Evangelio, oyen el mensaje del Evangelio, pero no lo entienden. Entonces viene el enemigo, o sea, Satanás, y arrebata ese poco conocimiento que se les dio de la palabra, o sea, ese mensaje que se les predicó. Viene Satanás, inmediatamente lo quita de su corazón. ¿Por qué? Porque la persona no entiende el mensaje, porque no le presta atención, o porque te lo escucha, pero de momento el mensaje le entra por un oído y le sale por el otro, y entonces por lo tanto no termina de entender el mensaje del Evangelio. Entonces viene Satanás e inmediatamente quita de su mente ese mensaje del Evangelio. Luego tenemos otro tipo de persona que ya sí entiende el mensaje, pero lo recibe con gozo, que es el que cayó en pedregales. Recibe el mensaje con gozo, pero como no había mucha tierra, entonces no tiene raíz en sí. Entonces, por lo tanto, cuando sale el sol, aunque la semilla brote, como no hay raíz, porque no cayó en tierra suficiente, entonces sale el sol y quema esa semilla. Ahora, ¿qué representa este tipo de personas? Aquellas personas que oyen el mensaje, que lo reciben con gozo, que pareciera que verdaderamente aceptan el Evangelio y que verdaderamente quieren seguir a Jesucristo y que verdaderamente incluso hasta los ves que aceptan ir a congregarse, hasta los ves que aceptan, que aceptan una Biblia, que por momentos los ves que empiezan a leer la palabra, que empiezan a aceptar el Evangelio, que pareciera que el Evangelio hizo efecto en sus corazones verdaderamente, pero que todo fue simplemente una emoción, que a lo mejor de momento el Evangelio les tocó las emociones, que a lo mejor de momento se sintieron gozosos en el mensaje del Evangelio, pero todo es algo meramente emocional, pero no hay una raíz en sí, o sea, no hay una convicción verdadera dentro de sus corazones, sino que todo es pasajero, es un gozo, es una alegría, es un sentir emocional que es momentáneo, y cuando vienen las aflicciones o la persecución por causa de la palabra,
Por ejemplo, cuando llegamos a chocarnos con algo que no nos gusta de la palabra, o cuando de momento vemos que empiezan a venir las pruebas, las situaciones, las aflicciones, de momento inmediatamente esa emoción se termina y la persona simplemente termina apartándose del Evangelio, porque simplemente era una persona que se dejaba llevar más por la emoción del momento que por la convicción. Y nosotros los cristianos nunca podemos dejarnos llevar por emociones momentáneas, porque las emociones van y vienen. Hoy sentimos y mañana de repente no sentimos. Hoy estamos gozosos, llenos de alegría, pero mañana estamos tristes. Hoy hoy va todo bien en nuestras vidas, pero mañana viene la aflicción. Y es por eso que un cristiano verdadero nunca se puede dejar llevar por una emoción, sino que por convicción. Sino que verdaderamente nuestra convicción en Cristo y nuestra convicción en el Evangelio, en su palabra, tiene que ser real independientemente de la situación, independientemente del ambiente que nos rodea, independientemente de que si lo que la palabra nos enseña va de acuerdo a nuestras convicciones o va de acuerdo a nuestros gustos, sino que aceptar que verdaderamente la palabra es real es reconocer que a pesar de que a mí no me guste lo que la palabra me está enseñando, a pesar de que vaya en contra de mi filosofía o de mi convicción, yo reconozco la veracidad de la palabra y reconozco que si mis convicciones están en contra de algunas cosas que la palabra verdaderamente enseña, entonces quienes están mal son mis convicciones, pero que la palabra es veraz y la palabra siempre tiene razón, independientemente de si nos gusta o no nos gusta lo que ella nos está enseñando. Entonces esta es la persona que simplemente escucha el Evangelio, pero es simplemente lo recibe con gozo, porque justo escuchó el mensaje, le tocó las emociones y de momento pareciera que se convirtió a Cristo y que es un cristiano genuino, pero una vez que pasa esa emoción y que vienen las aflicciones o que empieza a leer y a ver cosas en la palabra que no le gustan, pues simplemente decide irse del Evangelio. Es un gozo, es un recibimiento de la palabra simplemente momentáneo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Claro, si la semilla es sembrada entre espinos, lo que va a pasar es que cuando la semilla brote va a crecer junto con los espinos y los espinos van a ahogar la palabra. Este representa a la persona que justamente la palabra es sembrada en su corazón, pero que justamente entiende la palabra, obviamente, pero que los afanes de este siglo, las riquezas, terminan de alguna manera teniendo más peso que la palabra en su corazón y la terminan ahogando. Aquella persona que escucha el mensaje del Evangelio, que lo entiende, pero que por el otro lado, incluso que se convence de que el Evangelio es verdad, pero mira y dice los placeres de este mundo, yo no quiero abandonar las fiestas, no quiero abandonar el alcohol, no quiero abandonar la fornicación, no quiero abandonar aquellas cosas que a mí me gustan hacer, que yo soy consciente de que si soy cristiano tendría que renunciar. ¿Alguna vez te ha pasado que le has predicado el Evangelio a alguien y te dice yo no me entrego a Cristo porque yo no quiero dejar tal y tal pecado? ¿Te ha pasado muchas veces? ¿O alguna vez te ha pasado? Bueno, justamente son este tipo de personas que reciben el Evangelio, que lo entienden, claro que sí, pero que repito, los placeres de este mundo y los afanes por las cosas materiales terminan teniendo más peso que la palabra. Esto de ir y ayudar al prójimo, ¿no? ¿Por qué yo tengo que ir y ayudar a un necesitado? ¿Por qué yo tengo que ir y colaborar con la iglesia del Señor? ¿Por qué yo, pudiendo ganar dinero de forma deshonesta, por qué yo no voy a aprovechar esa oportunidad? Repito, y todos esos pensamientos, todos estos afanes del mundo y los placeres de la vida
terminan teniendo más peso que la palabra y por ende esa persona termina rechazando el Evangelio porque elige los afanes materiales de este mundo y los placeres antes que a Jesucristo. Y por último tenemos el cuarto tipo, que es aquel que fue sembrado en buena tierra, y este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, y este último es aquel que verdaderamente oye el Evangelio, lo entiende y se convierte de verdad y termina dando frutos dignos de arrepentimiento. Es esa persona en la cual vos verdaderamente que en el momento en que recibe la palabra y se convierte está dispuesto a renunciar a todo para verdaderamente seguir a Cristo, y no es una emoción momentánea, sino que es una convicción que verdaderamente permanece independientemente de cuando la persona se siente con gozo, independientemente cuando atraviesa una aflicción en la cual le toca sufrir, independientemente del contexto en el cual la persona esté viviendo, ya sea que esté viviendo en abundancia o que esté viviendo en escasez. Repito, esa fe se mantiene activa y esa fe verdaderamente produce fruto en su vida, y esa es la persona en la cual vemos un cambio genuino en su vida, porque esa es la persona que verdaderamente se deja guiar por convicción y no por emoción. Esa es la persona que verdaderamente está convencida en su corazón de Cristo y de su palabra, y que verdaderamente da evidencia con sus frutos que el Evangelio hizo efecto en su corazón, ya que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y bueno, y estos son los 4 tipos de tierras que representan los 4 tipos de personas a las cuales nos vamos a encontrar cuando prediquemos el Evangelio. Los sembradores somos aquellos que vamos y compartimos el Evangelio. La semilla es la palabra. Y los 4 tipos de tierra son los 4 tipos de corazones en los cuales la palabra va a ser sembrada. Unos oirán y simplemente la palabra les entrará por un oído y les saldrá por el otro. Otros oirán la palabra, la van a recibir con gozo, verdaderamente va a parecer en un principio que aceptaron el Evangelio y que se convirtieron, pero va a ser un gozo momentáneo, y cuando venga algo que verdaderamente no les gustó, pues simplemente van a tirar la toalla y van a abandonar el Evangelio. Otros son aquellos que la reciben, pero el afán por las cosas de este mundo va a terminar teniendo más peso que la palabra, y por lo tanto no se van a querer entregar al Evangelio. Y otros son los que la reciben, los que la entienden, los que la reciben y los que verdaderamente dan frutos de que la palabra hizo efecto en sus corazones, y estos son los que verdaderamente son hijos de Dios. Ahora mi pregunta para ti es: ¿qué tipo de tierra eres? ¿Con cuál tipo de tierra te sientes identificado? ¿Será acaso que te sentís identificado con la cuarta tierra que da fruto? Es verdad que unos darán fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno, pero lo cierto es que todo creyente de alguna manera va a llevar fruto. Ahora, ¿sos un creyente que verdaderamente está dando fruto? ¿Sos ese creyente que te estás dejando llevar por emociones, que cuando todo va bien estamos gozándonos en la palabra de Dios, pero que cuando viene la aflicción nos apartamos? ¿Sos ese creyente que de alguna manera las cosas de este mundo tienen más peso para ti que la palabra de Dios, y le estás dando prioridad a las cosas de este mundo que a la misma palabra de Dios? Y esas cosas de este mundo te están apartando del Evangelio. ¿O sos esa persona que simplemente el Evangelio te entra por un oído y te sale por el otro? ¿Qué tipo de creyente eres? Esa es la pregunta que tengo para ti el día de hoy. Recuerda, de nada le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma. Todo lo que hay en este mundo es pasajero, las cosas de este mundo son pasajeras, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga, y espero que este video te pueda ser de reflexión y de bendición.
Por lo demás, como siempre, si este video te es de bendición, compártelo con alguien a quien creas que verdaderamente le puede ser de bendición también. Gracias por ver este video y muchísimas bendiciones para ti en este día, de parte de tu servidor, Enzo Soria.